Buenas tardes. En base a la casación número 131 del año 2014, primero tenemos el voto que la declara fundado. Bueno, sucede que el representante del Ministerio Público interpuso un recurso de casación contra una resolución anterior, la cual declaraba fundada el requerimiento de ineficacia del acto jurídico interpuesto por la defensa del sentenciado Dani Javier Sucomanqui, que dejaba sin efecto la revocatoria de suspensión de la pena por el término de 1 año y 10 meses por el delito de la omisión de asistencia familiar. Sucede que la Sala Penal Superior decidió suspender esta pena por omisión a la asistencia familiar, puesta que no se había logrado con la captura del sentenciado. Por ello, el representante del Ministerio Público argumenta que la resolución que revocaba la sentencia de la pena privativa de la libertad iba en contra de la Constitución Política del Estado, puesto que no se podía dejar sin efecto las resoluciones que habían pasado en autoridad de cosa juzgada. Por ello, el Tribunal Superior analizó y declaró que la sentencia emitida válidamente debe ser eficazmente conforme al inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, tenemos el voto que la declara infundada. Bueno, en base al juez Rodríguez Tineo, en sus palabras, él indica que la interpretación extensiva y analógica quedan prohibidas mientras estas no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Asimismo, indicó que la suspensión de la ejecución de la pena es evitar que se generen agentes criminogénicos en el sentenciado, pues existe una deformidad en la personalidad por estar recluido. Además, podía optar agentes primarios como agentes de socialización. En su posición, al cumplirse la posibilidad de revocar la sentencia por delitos menor, indica que la revocación de la sentencia es factible de corregir y subsanar, pues solo se trata de un pago de reparación civil. En su decisión, él declara infundada el recurso, puesto que la resolución judicial no fue efectivizada por el incumplimiento del pago y la satisfacción de las partes. Gracias. El sentenciado debía cumplir con reglas de conducta bajo procedimiento de proceder conforme a lo señalado en el artículo 59 del Código Penal, en cuyo extremo de mayor gravedad se encuentra la revocatoria de la suspensión de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena está regulada en el artículo 57 del Código Penal vigente y supone excluir temporalmente el cumplimiento de la pena fijada en la sentencia siempre y cuando concurran determinados requisitos expresamente establecidos en la norma sustantiva, entre los cuales se considera la poca gravedad del delito, cuya penalidad no supere los 4 años de privación de la libertad. En relación a la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, el caso número 13825 del 2015 menciona que la privación de libertad impide al deudor alimentario la oportunidad de generar ingresos y así cumplir con el deber judicial y legal para la manutención del menor, siendo lo opuesto a lo que busca proteger la pena. Por el contrario, se estaría poniendo en riesgo el bienestar del alimentista, quien se encuentra privado de su libertad sin la posibilidad de contar con medios económicos. En cuanto a la función de la pena, el artículo 9 del título preliminar del Código Penal, la resocialización del sentenciado, esto aplica el inciso 22 del artículo 139 de la Carta Fundamental. Al cumplirse una condición luego de emitida ya una resolución, esta queda sin efecto por los principios a favor de reo y libertad. En el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, que señala en su apartado 3, que la ley que coacte la libertad será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Según el acuerdo plenario mencionado en esta sentencia, denominada la función y operatividad de la libertad anticipada, es una norma procesal, es así que no puede hablarse de que el juzgado y sala sean apartados de la oficina jurisprudencial. El derecho penal es el creador del poder penal de un Estado, un poder que aún sometido a ciertos límites, modernamente representa la más poderosa autorización coactiva contra los individuos que posee la organización política. Existen teorías absolutas y retributivas. Dentro de las teorías absolutas tienen como representantes a Kant y Hegel. Para estos autores, el fundamento de la pena radica en la mera retribución. Para Kant logra visualizar en la pena una retribución moral, así como el bien que debería ser premiado. También expresa que el mal merece su castigo y la pena debe existir independientemente de su utilidad. Para Hegel, la pena es un concepto de retribución jurídica al cometerse un delito. El individuo se rebela contra el derecho, por lo que se necesita una reparación, que vendría a ser la pena. En nuestra Constitución, los conceptos
garantizan a la persona un tratamiento penitenciario acorde a su condición de ser humano, aun cuando se encuentre privado de su libertad, la cual está expresamente regulada en el artículo 139, inciso 22, en el que establece que el principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Ahora voy a proceder a hablarles del concepto o categoría en materia de análisis por parte del demandante. Para lo cual, en lo que nos estipula el artículo 339 del Código Penal, en el inciso 1, nos hace una referencia a una formalización de la investigación preparatoria, ya que en este se va a suspender el plazo de prescripción de la acción penal, siendo que dicha acción no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalentemente al plazo ordinario. Para lo cual vamos a pasar con lo siguiente, que son las razones por las cuales el error se incurre. De esta manera vamos a tomar de referencia el artículo 2 del inciso 24 de la Constitución Política, donde nos cita lo siguiente, que nos dicta que no hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por el incumplimiento de deberes de alimentos, ya que con todo esto se llega a garantizar que las personas no lleguen a la restricción de su libertad. Para lo cual, en este caso, podemos citar que el proceso penal al cual fuese impuesto el señor Javier Amanquis Tupa, si este llegara a culminarse y de esta manera llegara a imponérsele una pena de libertad suspendida, de esta manera... El concepto o categoría de materia de análisis por la parte del nombre. El sentenciado manifiesta su pretensión en primer punto, la ineficacia de la resolución que contiene la revocatoria de la pena de suspendida en efectiva emitida por el juzgado, a pedido del representante del Ministerio Público, postulando su pretensión en el tiempo actual de haber cumplido con el pago por el daño ocasionado, dictaminando como regla de conducta por consiguiente en declarar la ineficacia de la resolución de revocatoria de pena. Segundo punto, la inconstitucionalidad de la pena revocada por haber cumplido con el mandato imperativo. Tercer punto, la inconstitucionalidad de la pena porque nace de la obligación por deuda amparándose en el artículo 2, inciso 24, literal C, donde se pronuncia que en nuestra Constitución vigente no existe prisión por deudas. Por consiguiente, solicita la ineficacia de la resolución en la que contiene la revocatoria de la pena suspendida en efectiva y por consiguiente su inmediata libertad. A continuación, yo les hablaré sobre el concepto o categoría en materia de análisis del colegiado. El magistrado, como concepto de la final de la pena, menciona lo siguiente. La posibilidad de dejar sin efecto la suspensión de la pena por incumplimiento de una regla de conducta de índole pecuniario en caso del delito de omisión de asistencia familiar. O sea que el padre no ha cumplido con su deber de pasar los alimentos a su hijo. También menciona que el delito de asistencia familiar es una excesión a la prisión por deudas. Como sabemos, no hay prisión por deudas, pero en caso de asistencia familiar sí puede haber una pena de prisión. Además, el artículo 566 nos dice el procedimiento de detención civil y denuncia penal. En los procesos de alimentos, a pedido de la parte, el juez dictará la detención hasta por 30 días de quien incumple el pago de 2 o más pensiones. Entonces, la final de la pena sería que el padre de familia cumpla con sus obligaciones. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jessica Churata Betancourt. Voy a hablar de la síntesis de la discrepancia entre la legítima defensa y la complicidad secundaria. Bueno, como tenemos en el artículo 20 del inciso 3 del Código Penal, señala que el que obra en defensa de bienes jurídicos, ya sean propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Tenemos la agresión legítima y la necesidad racional del medio empleado para repelerla. Por ende, tenemos tres situaciones o tres características. Tenemos la agresión ilegítima, falta de provocación suficiente y el uso racional del medio empleado. La complicidad secundaria es aquel que otorga un aporte que no es indispensable para la realización del delito. Esa presenta tres características. Primero,
Métodos para diferenciar la complicidad secundaria de la primaria. Segundo, la complicidad en delitos de infracción del deber. Y por último, tenemos la unidad o ruptura del título de imputación. Respecto a la determinación de la postura de la casación 131-2014 Arequipa, existe una dicotomía en la aplicación de la finalidad de la pena que se basa en la eficacia de la decisión judicial y el resguardo de derecho fundamental que se sedimenta en la validez de la exigencia del acto procesal del cual nos hemos servido como grupo, en este caso para el derecho fundamental, buscando la exigencia constitucional como tal. Es por ello que la Constitución refiere y considera la prohibición de prisión por deudas con garantías para la libertad de la persona, teniendo en cuenta que dichas deudas devengan de caracteres del ordenamiento jurídico civil en torno a los deberes de alimentación. Estas cuando entran en afectación a la vida, a la integridad, a la salud de los alimentistas, quiere decir de los hijos. En esos casos el juez tiene la potestad y la facultad de privar la libertad de los deudores. No obstante, la prisión por deudas no se amplía hacia el incumplimiento de pagos, pues no se determina en la sentencia la condena privativa. También mencionar que esta aclaración aumenta el acervo nacional de carácter punitivo, garantizando la libertad individual del imputado, puesto que los principios del derecho penal, vale decir que son la finalidad de la pena, que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad desde un valor de control de conductas. Y esto quiere decir que se debe regular las mismas en el resguardo de los bienes jurídicos de los condenados. Es decir, no llevándolos directamente a la cárcel, sino buscando soluciones plausibles, más convencionales para los deudores y con la protección de bienes jurídicos para los alimentistas.